Tengan muy buenos días, respetables hermanos, tanto aquí en Ciudad Merliot como en otras partes del mundo. Damos la bienvenida a la hermana Isabel y la tía Berta, son tías de mi esposo, y ha sido una sorpresa el que han venido este domingo. Esperamos que la tía Isabel y ambas que viven en Los Ángeles estén bastante tiempo con nosotros, ¿verdad? Bienvenidas, ¿verdad? Bueno, estamos estudiando el estado de pérdidas y ganancias del apóstol Pablo. Yo les he puesto al inicio de este estudio un ejemplo del estado de cuentas normal que a nosotros nos llega si tenemos una cuenta bancaria, especialmente si tenemos un negocio. Y es así como estamos comparando este estudio. Ahora vamos a ver una parte muy interesante. Yo siempre tengo la costumbre de decir que todo lo que estudiamos como palabra de Dios es interesante. No hay nada que no sea interesante de la palabra de Dios. Pero hay unos aspectos que son muy motivadores y que realmente nos sorprenden, realmente nos ayudan. Cómo es que el Espíritu Santo usó a los escritores como el apóstol Pablo, como un siervo tan especial, para plasmar lo que realmente era la vida en el Señor. Lo que vamos a ver ahora de este estado de ganancias y pérdidas es depender de otra cosa que no sea Cristo. El apóstol Pablo lo tomó como pérdida, y esto lo vamos a basar en los versos 7 y 8. Vamos a leerlos para tener un ligero conocimiento de lo que vamos a tratar. Filipenses 3, versos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense bien que si usted le ha puesto cuidado a esta sección que les he anunciado, él está diciendo que depende de otra cosa que no sea Cristo, o sea, otra cosa para él es pérdida. Pero analicemos nuevamente el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora bien, aquí hay una frase. Esa frase es cuántas cosas, y esa frase es cuántas cosas se refiere a todo lo que el apóstol Pablo había heredado y había logrado en su vida anterior. En las clases pasadas y especialmente en la clase del día domingo anterior, estuvimos estudiando todo lo que él había ganado, lo que tenía como ganancia desde el aspecto puramente humano. Lo resaltamos porque era necesario, no que el apóstol Pablo lo estuviera hablando y que quedó plasmado como una jactancia. No fue ese el punto. Después de haber construido hasta culminar con un elevado, como podemos decir, un elevado pico de montaña. Usted, por ejemplo, va
a la campiña en nuestro país. Este país es bendecido con, creo que, 15 volcanes, tan pequeño que es, pero está lleno de volcanes. O no digamos, va a otros países y ve volcanes, ve montañas bien elevadas. Entonces, el apóstol Pablo, después de haber construido hasta culminar con un elevado pico de montaña en cuanto al logro religioso humano, óigase bien, el logro religioso humano, él lo destruyó todo de un solo trazo. Hay personas religiosas que se sienten bien elevadas. Hay personas religiosas que se sienten en un pedestal y que sus feligreses les adoran. Sus feligreses tienen una actitud que no debería ser así. Una situación que humanamente al ser humano le agrada, el presentar o que le presenten esta pleitesía. El apóstol Pablo dice de esta manera que él estimó todo como pérdida, dice, por amor de Cristo. Pero no tenemos que entenderlo en el sentido de la palabra pérdida, en el sentido de una persona que estaba en una actitud de no saber lo que estaba expresando en una forma fanática. Porque hay una situación que sí puede causar problemas religiosamente hablando cuando se cae en la situación del fanatismo. El fanatismo, ¿qué es lo que hace? El fanatismo lo que hace es que no se razona. Entonces, cuando no se razona, se actúa religiosamente hablando sin el entendimiento ni lo que se ha revelado en las Sagradas Escrituras por medio del Espíritu Santo. Él está diciendo la frase he estimado, se encuentra, y yo muchas veces digo esto, ¿verdad? No me gusta decirlo, pero tengo que hacerlo porque si no lo explico, las situaciones gramaticales, pues es más difícil entenderlo. Entonces, cuando dice he estimado, se encuentra en el tiempo aoristo del idioma griego. Y como regla general, el tiempo aoristo indica un evento de una sola ocurrencia. Eso es lo que indica el tiempo aoristo. Un evento de una sola ocurrencia, o sea, un evento que pasa y así queda. No es una situación ambivalente. Es decir, un evento de una ocurrencia en el pasado. ¿Ve? Entonces, no hay duda de que Pablo tenía en mente el cambio radical de su vida que resultó precisamente de la aparición del Señor en el camino a Damasco. Yo quiero que me acompañen y que leamos en el libro de los Hechos el aspecto de la conversión del apóstol Pablo, porque es interesante que para este estudio lo tengamos en mente. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 hasta el 19. Es necesario que lo leamos todo para entender mejor el sentir de esta clase. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, noten esto es bien interesante, fue bautizado. ¿Por qué les digo que es interesante? Le dijo Ananías a Saulo, porque aquí es Saulo: mira, acepta a Cristo en tu corazón, levanta tu mano y tú ya eres salvo. No, dice que de inmediatamente fue bautizado. El bautismo no es algo que se deja para 3 meses después, para 6 meses, o para cuando el pastor del grupo religioso le dice: hoy usted, hermano, entre comillas, va a ser bautizado. El bautismo, usted examine el libro de los Hechos y nunca va a encontrar este tipo de enseñanza. Es una enseñanza puramente humana, no es la voluntad de Dios. Verso 19: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que la luz brillante cegó sus ojos, pero iluminó su entendimiento. Eso es lo mejor, hermano. Yo creo que el caso del apóstol Pablo es un caso muy especial, porque muy especial, y más adelante lo veremos. Porque el apóstol Pablo, o Saulo mejor dicho, cuando era fariseo de fariseos, doctor de la ley, cuando asolaba a la iglesia,
cuando él decía que lo había hecho de limpia conciencia, cuando le tiraron a sus pies la ropa ensangrentada de Esteban, cuando lo lapidaron, cuando le dio el magistral sermón en Hechos capítulo 6, y que les puso el dedo en la llaga a los judíos de toda su historia, que él aceptaba todo lo que le hacían a los cristianos. Entonces, tenemos que entender que fue necesario en este aspecto que al apóstol Pablo o a Saulo se le cegara por 3 días para que entendiera que aquello procedía del Señor, para que entendiera esta situación. No es que para la conversión de cada ser humano se va a esperar una situación especial. Hay mucha gente que dicen, es que no me da mi corazón, no me da mi corazón, no me dice aquello. No, si usted conoce el Evangelio, si usted ha escuchado el Evangelio, ya es responsable de su propia vida para la salvación. Entonces, su vida había dado un vuelco, por decirlo así. Las tinieblas se habían convertido en luz. El mal se había convertido en bien. El error se había convertido en verdad. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que entender que hablar de Saulo antes de su conversión es hablar de un criminal. Es hablar de uno que no se tentaba su mente, su corazón, para hacerle daño a la iglesia. Sin embargo, el Señor vio en él a una persona de la cual podía sacar mucho fruto. Y el Señor se ocupó para que él conociera su verdadero camino. Mire, yo siempre digo esto, yo no soy el mejor ejemplo, nunca, ni pretendo ponerme como ejemplo, pero sí me gusta decirlo. Yo fui un inconforme, religiosamente hablando, desde los 14 años. Yo no estaba a gusto en lo que hacía religiosamente hablando. Y el Señor vio en mí esa situación. Fíjense cómo es que el Señor se encarga. Y el Señor puso en mí el camino verdadero para entenderlo. Y 4 años después de que ya era un adolescente, 4 años después, a la edad de los 18 años, yo obedezco el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Esas son situaciones que se dan por obra y gracia de nuestro Señor. Pero quiero que veamos otra cosa muy importante, hermanos. Es decir, otra cosa que no es Cristo. Otra cosa que no es Cristo. Al reevaluar sus ganancias y pérdidas, el apóstol Pablo no se detuvo en su encuentro inicial con el Señor Jesucristo. Él siguió diciendo, miren, lo vamos a repetir, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Verso 8. En este versículo el apóstol usó el tiempo presente del griego, ya no el aoristo, sino el tiempo presente del idioma griego, que indica acción continua. Cuando usted dice estoy cantando, está usando acción continua. ¿Ve? Pues entonces ese fue el tiempo que usó acá, la acción continua en el presente. Entonces, es decir, estimar las cosas como pérdida no fue simplemente una decisión tomada en el momento de su conversión.
No fue un estado emocional. Me bauticé este día y qué emoción más grande. No fue solo eso, hermanos. Hay que entenderlo que para el apóstol Pablo era una decisión de todos los días. Era una decisión de todos los días. Cuando él decía, lo he estimado como pérdida. Es como alguien que en este mundo es una eminencia intelectual y conoce el camino del Señor y deja de vivir el mundo como una eminencia intelectual. Yo no le estoy diciendo de una forma fanática también que si es un ingeniero, que si es un doctor, que si es un abogado, que deje de ser profesionalmente hablando lo que es. Yo no le estoy diciendo eso. Si yo le diría eso, si yo le enseñara eso, es lo que hace unos instantes le estaba diciendo a ustedes, de que es caer en el fanatismo. Yo no le estoy diciendo eso, ni el apóstol Pablo también estaba enseñando tal situación. Entonces, nosotros podemos ver que estimar las cosas como pérdida no fue simplemente una decisión tomada en el momento de su conversión. Era una decisión de todos los días. En comparación con Jesús, no había nada más que tuviera valor para el apóstol Pablo. Eso es lo que tenemos que ver. Él estaba dispuesto a renunciar a cualquier cosa y todas las cosas en vista de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Eso era lo que el apóstol Pablo realmente hacía. Pero miren cómo siguió diciendo el apóstol Pablo. Lo agrega de esta manera: por amor, dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo le voy a explicar esta situación del empleo de la palabra basura que aquí está usando el apóstol Pablo. Él está diciendo que él perdió su posición en la jerarquía judía. Él tenía una posición muy elevada. El hecho, hermanos, de que pedía cartas para perseguir a la iglesia y que las conseguía con facilidad, eso dice mucho. Porque en los gremios de intelectuales, aunque todos puedan tener el mismo grado, pero hay otros que están arriba y que tienen más poder sobre sus mismos colegas. Esta es la situación que nosotros debemos ver acá. Dice que el apóstol perdió su posición en la jerarquía judía. A él le importó poco. ¿Ve? Perdió su reputación entre su propia familia. ¿Ve? Su reputación la perdió entre sus iguales judíos. Sus amigos, no dude que le volvieron la espalda. ¿Cómo es que era tan entregado a perseguir ese camino, a perseguir a esos cristianos, y ahora es uno de los más defensores de ellos? Él sin duda fue aislado por muchos de su familia, hermanos. Yo no lo dudo eso. De la noche a la mañana pasó a ser uno de los hombres más amados, a ser uno de los hombres más odiados. Y esto así es, hermanos. Esto así es. En el mundo, si usted se dedica a una causa noble, pero antes la causa que usted se dedicaba era diferente, a lo mejor usted va a ser despreciado porque no quieren verle en esa posición, o por cuestiones de los celos, por cuestiones de envidia, de lo que sea. Abandonó pues una existencia segura
y al final perdería su vida. En otras palabras, el apóstol Pablo, hermanos, estuvo dispuesto a hacer todo esto por el Señor Jesús. Y qué bonito sería de que nosotros así actuáramos a hacer todo lo que edifica, todo lo que a nosotros nos ayuda por causa de nuestro Señor Jesús. Las palabras que siguen del apóstol Pablo habrían sido una sacudida para un judaizante. ¿Por qué digo esto? Fueron mayor sacudida para algunos lectores primitivos de aquel tiempo. En relación con todo lo que él había estado analizando, él dijo: lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, la palabra griega que se tradujo por basura es la palabra escubala. Se escribe con S al principio y con K después, escubala. Y es una palabra difícil de traducir. Ahora bien, ¿qué es la basura para usted? Mire, nosotros aquí en esta área donde vivimos tenemos un buen servicio de aseo municipal. Todos los días, excepto el domingo, pasa el camión recolector de basura. Tenemos un buen servicio de tren de aseo, como se le llamó en las épocas desde la colonia. ¿Ve? ¿Qué sucede? Y yo lo hago, no me da pena decirlo, cuando un día no pasa el camión de la basura y luego esa basura ya lleva día y medio de estar concentrada y empieza a expeler malos olores. Si ya es mediodía, yo llamo a la alcaldía municipal y le digo: mire, y hay un encargado que yo sé quién es, le digo: mire, señor fulano de tal, ayer no pasó el camión de la basura y ahora ya son las 12 del mediodía y tampoco pasa, y la basura ya tiene mal olor. Y los hombres son muy amables, la persona encargada es muy amable. Mire, no se preocupe, señor Castellanos, que ya yo arreglo esa situación, y de veras que lo arreglan. ¿Ve? Gracias a Dios tenemos ese buen servicio. Pero ¿qué sucede, hermanos, con las áreas de nuestra nación y de todas las naciones, casi todas las naciones del mundo, sobre todo hablémonos de Centroamérica, donde la basura o el servicio de aseo municipal pasa solamente por 3 veces a la semana? Hay una edentina horrible. Pues, hermanos, ¿por qué les he puesto este ejemplo? Porque el apóstol Pablo llegó a considerar todo aquello que no era loable para la causa de Cristo como basura. Solo imagínese usted que en su casa se le acumula la basura de 3 días, no digamos la basura de 3 semanas. Entonces, la palabra basura puede significar restos que se arrojan a los perros, o sea, un montón de basura repugnante, e incluso excrementos humanos o de animales. ¿Ve? Puede que la palabra porquería se acerque a la expresión de lo que abarca la palabra griega. Entonces, como sea que la palabra se traduzca, hermanos, lo cierto es que se refiere a algo que causa repugnancia. Algo que causa repugnancia. Y no hay cosa, hermanos,
tan molesto para el carácter humano algo que le es repugnante. No hay cosa que desagrade algo que usted piense ahorita que yo le estoy dando esta clase, le hago trabajar en su mente. Y piense en lo que a usted personalmente le es repugnante. ¿Ve? Entonces, cuando el apóstol Pablo consideraba su antigua vida o cualquier otra cosa que le podía separar de Cristo, él no solamente lo consideraba algo carente de valor, sino que también lo consideraba como un estorbo. Y así es la posición a que él llegó en cuanto él llegó a conocer el verdadero camino de nuestro Señor. En otras palabras, no solamente era uno que no tenía valor, sino que también le producía disgusto y repugnancia. Así es, hermanos, cómo se sentía el apóstol Pablo en relación con cualquier cosa que haga que los hombres aparten los ojos de Jesús y lo fijen en otro lugar. La palabra de Dios es sencilla, la palabra de Dios es fácil de comprenderla. Nada más requiere su diligencia, nada más requiere de que usted le brinde un poco de tiempo, un poco de mente y un poco de su corazón. Si hoy alguien de ustedes me escuchó por la radio, yo tengo por costumbre dar mensajes que animen a la gente al estudio de la palabra de nuestro Dios. Y tengo por costumbre decirles a las personas, la palabra de Dios usted la puede entender. La palabra de Dios es sencilla, pero esa sencillez dependerá de que usted sea una persona que se anime a escudriñarla. Yo le conozco a través de mis 50 y más años de cristianismo de hermanos que no han ido a una universidad, que no sacaron ni un bachillerato, ni un plan básico, o el primero al noveno grado como se le llama ahora, que apenas con dificultad hicieron hasta el sexto grado, pero esos hermanos dedicaron tiempo al estudio de la palabra de Dios y la llegaron a entender con facilidad y la obedecieron. Y además de que la obedecieron, yo le conozco a hermanos que son buenos enseñadores desde el púlpito, quizás mucho mejor que su servidor en enseñar la palabra de nuestro Señor. Conozco la historia del hermano Julio Ayala, de Soledad Terrero, Carolina, departamento de San Miguel, ya frontera con Honduras, y hace unos 45 o más años anduvimos predicando el evangelio por esos lugares. Era un hermano descalzo, hermanos, pero usted le veía los pies y los andaba bien limpitos. Qué cualidad más bonita. Que él, para pasar al otro lado del río, porque había un río y nomás pasaba, el río ya estaba al lado de Honduras. Y yo me quedé sorprendido. En aquella época yo tendría, si acaso, tal vez unos 28 o 29 años. Yo me quedé sorprendido cómo este hombre sabía casi toda la Biblia de memoria. Y como uno cuando es joven, a veces uno tiene tonterías y actúa incautamente, a mí me dio gusto y yo sometí a prueba al hermano y le decía, hermano, ¿qué dice el Salmo tal? Y yo agarraba mi Biblia. Aquel hermano
recitaba todo el salmo como que estaba leyendo. Y yo le decía a él, hermano, ¿y usted cómo aprende la palabra de Dios? Pues mire, hermano, bien fácil, me decía. ¿Por qué? Le decía. Porque dice que en las noches mi esposa me lee la Biblia, me dice. Y me lee un capítulo y me lo lee de 3 a 4 veces, el mismo capítulo. Y fíjense que después de eso, a mí se me ha quedado en mi mente ese capítulo. Hermano, bendita es ese don que el Señor le ha dado, le digo. ¿Ve? No sabía leer, pero su esposa le leía la palabra de Dios y así recitaba la Biblia de una manera tan admirable como usted no tiene idea. No se necesitan títulos especiales para aprender la palabra de Dios. Vemos la última parte de esta clase. Nada excepto Cristo. ¿Por qué digo nada excepto Cristo? ¿Lamentaba Pablo su decisión de seguir a Cristo? Es una interrogante que le hago. Sería como preguntarle a un hombre si añora volver a tener en su casa la basura de la cual se deshizo. ¿Ve? ¿Cree usted que sería bueno allá adentro, en el área de la cocina, tener la basura de 3 o 4 días? Hombre, no darían ni ganas de comer ni de estar en esta casa. Pablo era como el mercader que, habiendo encontrado aquella perla de gran precio, vendió todo lo que tenía con el fin de comprarla. Eso fue lo que hizo, y esa historia la tenemos en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Había renunciado a mucho, pero ¿quién no se desharía de la basura para recibir tesoros, hermanos? ¿Quién no se desharía de la basura para recibir tesoros? Y así lo entendió el apóstol Pablo. ¿Qué aplicación podemos hacer de las palabras del apóstol Pablo? Si algo se interpone entre usted y Cristo, lo que sea, deshágase de ello. Deshágase de ello. Para que no se me malentienda, debo decir que no me refiero a un cónyuge poco comprensivo, porque, no sé, pero a mí me gusta, en cierto modo, salir adelante antes de que mi interlocutor, suponiendo que yo le estoy dando una clase, me salga adelante y le digo esto. ¿Por qué? El matrimonio es para toda la vida. Usted lea Mateo capítulo 19, versos 1 al 9, y va a entender ahí que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, vivir con un incrédulo puede ser difícil. Esa es una realidad, pero también constituye una oportunidad para dar a conocer la fe de uno. En otros aspectos, no obstante, la verdad que estamos analizando sigue siendo cierta. ¿Por qué le digo esto? Que la verdad que estamos analizando, hermanos, sigue siendo cierta. Puede que algo sea bueno en sí mismo, pero si se interpone entre usted y el Señor, si se interpone entre usted y el Señor, deshágase de ello. Vamos a poner a Nelson. Nelson es el más joven, y yo sé que Nelson, desde que lo conocimos en la iglesia y que ya era un adolescente, le gustaba mucho el fútbol. Y él me dice, Nelson es mi yerno, les aclaro eso. Y él me dice, mire, hermano, fíjate que yo de escondida llevaba mi mochila y allí llevaba mi calzoneta y los zapatos de fútbol, y después del culto me iba a jugar. Y Nelson, cuando me lo cuenta, creía de que yo le iba a reprochar, y le decía, pero qué malo era eso, le digo. Si habías adorado al Señor, entonces tenías derecho a ir a jugar. Pero ¿qué hubiese sucedido si Nelson hubiera sido descubierto como una
estrella en el fútbol y que le hubiesen ofrecido a la edad de 18 años, muchos han sido grandes futbolistas, le hubiesen ofrecido una plaza en nuestro fútbol decadente, no importa, o a lo mejor se lo hubiesen jalado para un país donde el fútbol vale mucho dinero, pero él ya era cristiano, ya entendía la voluntad de nuestro Señor, y él, al sopesar esta situación, hubiese dicho, no, no puedo, porque dejaré de adorar a mi Señor como Él me manda que lo haga. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo acá. Usted puede recibir muchas buenas ofertas, pero si aquellas ofertas le van a impedir que haga la voluntad de nuestro Dios, hermanos, vamos a retroceder, me voy a quitar 30 años de mi vida y a lo mejor, y yo, como les digo, tengo el derecho de decir, porque tengo 50 años en el cristianismo, y a mí se me hubiese ofrecido una plaza en determinada institución pagándome $5,000 o más, y mire, hermano Alexander, queremos que usted el día domingo venga y nos imparta charlas que son animadoras. ¿Lo hubiera hecho yo? Yo digo perfectamente que no, porque hubiera dejado el camino de nuestro Señor. En realidad, hermanos, usted tiene que entender que la vida ofrece muchas cosas que pueden tener valor, pero el apóstol Pablo nos hace ver que cuando nosotros ponemos en juego estas dos situaciones, esas cosas no tienen valor. En realidad es peor que el hecho de carecer de valor si le impide a usted tener una estrecha relación con nuestro Salvador. Esa es la situación, hermanos. Deséchelo de inmediato. ¿Cómo uno echaría al mar un cargamento valioso para salvar una embarcación que de otro modo le hundiría en esa tormenta esa embarcación? Solo imagínese el ir en una embarcación antigua o moderna, pero que en esa embarcación va un tesoro muy valioso, pero caen unas tormentas, cae una tormenta que si usted no echa al fondo del mar, usted con todo y ese tesoro y la embarcación se va a ir a pique y se va a hundir. Entonces es mucho más valioso echar al fondo del mar esa embarcación que puede costar cientos de millones de dólares para salvar su vida, para salvar la vida de muchos. Eso es el mensaje que el apóstol Pablo aquí, hermanos, nos está diciendo. Usted tiene que entender lo valioso que es su vida en Cristo Jesús y que no la eche a perder por cosas que este mundo le da. Por eso el mensaje que hemos aprendido en este día es: depender de otra cosa que no sea Cristo es pérdida. Que el Señor bendiga su palabra.